Buenos días, gracias otra vez por permitirnos entrar a sus hogares o a su oficina, donde estés. Como decía Papillo, estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Y seguimos con Romanos. No sé cuántos años vamos a seguir con Romanos, pero aquí vamos avanzando poco a poco y sacando cosas maravillosas cada vez que pasamos un versículo, avanzamos en los capítulos de Romanos. ¿Se acuerdan? Terminamos el capítulo 1. En el capítulo 1, varias cosas importantes al finalizar este capítulo. ¿Se acuerdan? Primero, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También decía que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En tercer lugar, vimos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y también, al finalizar, vimos una especie de sentencia que decía: quienes habiendo entendido los juicios de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Bueno, hasta aquí Pablo terminó el capítulo 1 hablando de inmoralidad y de pecados fuertes según la sociedad. Entonces, resulta que al haber una audiencia mixta en Roma, me imagino que algunos moralistas dijeron: Pablo, amén, amén, qué bueno, estamos de acuerdo contigo. Nosotros no hacemos lo que ellos hacen. Así es que nosotros no vemos la necesidad del Evangelio y mucho menos de la justificación por fe, porque nosotros no pecamos como los demás. Ellos no estaban entendiendo el alcance de las demandas que Pablo acaba de establecer en el primer capítulo. El capítulo 2 empieza diciendo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces exactamente lo mismo. Empieza con la palabra o con la frase por lo cual. En otras versiones dice por lo tanto. Esta frase es una continuación. Pablo quiere decir que él quiere continuar con algo que tiene referencia, que lo que va a decir ahora tiene referencia a lo que dijo en el capítulo 1. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. En este capítulo 2 veremos el terrible carácter, la sutileza y el terrible engaño del pecado en relación con el estándar de Dios. Así es que Pablo en el capítulo 2 comienza a hablarle. Algunos comentaristas dicen que empieza a hablar de los judíos, otros dicen que no, que habla en general de los moralistas, porque luego más adelante en el capítulo 2 se va a referir específicamente a los que saben y conocen la ley. Pero en fin, sea judíos o a moralistas, el punto es que yo quiero enfocarme aquí a que cada persona que piensa que es buena porque se compara con los demás, entienda también que es un pecador. Vamos a ver 4 cosas importantes con respecto a esto rápidamente. Número 1, qué terrible es leer las Escrituras, ir a la Biblia o escuchar alguna enseñanza, alguna predicación, estando cargados de prejuicios. No buscando con esto ser transformados, no buscando con esto renovar nuestro entendimiento, sino más bien que vamos a la Biblia buscando confirmar mis propias teorías, buscando confirmar mis propias ideas.
y lo que juzgamos o lo que prejuzgamos nosotros mismos. Cuando hacemos esto, omitimos rogarle, omitimos pedirle a Dios que se revele a sí mismo delante de nosotros al leer la Biblia o al escuchar una predicación. Eso tienes que pedirlo cuando oyes, vas a oír una predicación o vas a ir a la Biblia. Tienes que pedirle a Dios que Dios se revele a sí mismo delante de ti. A veces cuando vamos a la palabra, nosotros vamos cargados de problemas también. Vamos cargados de prejuicios también. Entonces, queremos encontrar la solución a mis problemas en la Biblia. Pero lo que debes buscar cuando vas a la Biblia es encontrarte con el Señor Jesús. Tienes que orar y pedirle a Dios que Él se revele a sí mismo delante de ti en ese rato, en ese tiempo que vas a estar con Él o que vas a estar escuchando algo acerca de Él. El Salmo 119 tiene 2 versículos maravillosos con respecto a esto. Primero el 145 dice: con todo el corazón clamo a ti, Señor. Respóndeme y obedeceré tus decretos. Y el 127 dice: con todo mi ser cumplo tus estatutos. Cuánto los amo. Lo segundo que produce una moralidad es que esos prejuicios me llevan a etiquetar a las personas de judío o gentil, moral e inmoral, santo o pecador. Empieza la terrible comparación. Empieza la terrible separación y empieza el terrible orgullo que me lleva a compararme para colocarme en un lugar más alto que aquella persona que estoy juzgando. Qué peligro son las etiquetas. Qué peligro es etiquetar a las personas de diferente manera. Tercero, tenemos que tener cuidado con aplicar lo que oímos o leemos a otros y no a nosotros mismos. Esto es sumamente peligroso. Muy, pero muy peligroso, porque esta actitud nunca me llevará a agradecer y mucho menos a amar a nuestro Salvador. El Salmo 119 sigue diciendo en el versículo 120: mi cuerpo se estremece por el temor que me inspiras, siento reverencia por tus leyes. Leyendo un día de estos, me encontré este párrafo que escribió el pastor Mark Dever y quiero que lo escuches con atención. Dice así: la palabra de Dios nos pone en contacto con Él y este contacto, por su gracia, nos despierta espiritualmente y nos hace comprender que en Dios solo existe lo bueno y lo correcto. Esta sensación de distanciamiento moral entre nosotros y Dios, entre nosotros y Dios que nos creó y que nos juzgará, es profundamente desorientador para muchos. Tanto que nos sentimos confundidos hasta que aceptamos todo y entonces nos llega una nueva claridad. Pero aún después de escuchar y creer en el Evangelio, nos queda la sensación de esa diferencia entre Dios y nosotros. Algo de su santidad y nuestra indignidad, que nos hace mirarlo a Él y a su palabra con el más profundo respeto y con una gratitud que hace que nos maravillemos por su amor y su misericordia en nosotros. Esto es lo que la palabra de Dios debe provocar en nuestra vida cuando vamos a ella con honestidad y rogándole a Jesucristo
que se revele a través de las palabras que leemos. Así es que un cristiano, sí, ve los pecados de los demás, pero también reconoce los suyos, lo cual lo lleva a apreciar la gracia de Dios en su vida. Esa gracia que sencillamente le permite tener una relación con Él gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese cristiano se vuelve compasivo con los demás pecadores, porque la comprensión del Evangelio me hace crecer en humildad. Fuimos salvos inmerecidamente. Vamos a ir al cielo inmerecidamente. Tenemos una vida nueva inmerecidamente. No se te ocurra pensar que tienes algo que ver con esa nueva vida. Dice 1 Corintios 4:7, y lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Me encantó esta versión porque dice, pues, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Así es que vivir creyéndose superior a los demás revela dos cosas en nuestra vida. Una puede ser una falta de comprender algunos detalles del Evangelio. La segunda es que eres un moralista que no has experimentado la salvación. Puede ser alguna de estas dos cosas. Y el punto 4 es que así como huimos de la justificación por la fe, pero aunque así, de esta manera, es como huimos de la justificación por fe. La excusa no nos permite ver la necesidad de la justificación. Esta fue la maldición de los fariseos. Nunca vieron la necesidad de Jesucristo, nunca vieron la necesidad de la salvación por la fe en Él. El hecho de que reconoces y condenas el pecado en otros muestra que tienes una conciencia. Por lo tanto, no tienes excusa, porque además de eso, haces lo mismo. ¿Recuerdas lo que significaba impiedad? Lo que significa impiedad, ¿recuerdas que lo vimos hace un tiempo? Es cualquier actitud en nosotros que no glorifica a Dios, no lo adora, no lo hace lo más importante en nuestras vidas, no lo hace lo más amado por nosotros. Recuerda que no es el tipo de pecado lo que importa cuando hablamos de impiedad. La misma esencia del pecado es negarse a glorificar y amar a Dios con todo nuestro ser. Eso es pecado, no importa la acción que hagas para esto. Y no existe un ejemplo más terrible de impiedad que la de una persona que no ve ninguna necesidad de apropiarse de la justicia, de la salvación provista por Cristo en la cruz para todos nosotros. Y ay del hombre que piense que irá a enfrentar un Dios que, según él, es de su propia estatura, de su propia invención. Un Dios que piensa con la inexactitud humana, o un Dios que podrá convencer o manipular o engañar con una fachada. No se te ocurra pensar que en el juicio de Dios habrá esas posibilidades. Este versículo declara el código por el cual el hombre será juzgado. Y definitivamente no es un juicio de hombres. Esto es lo que Dios ha declarado. En el Salmo 2 dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, cosas inútiles? Bueno, vano, inútil,
es todo aquello que me hace pensar, que es posible alcanzar a Dios y la salvación por medios humanos. Esto es vano, esto es inútil. Por eso sigue diciendo, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas a otro, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Es sorprendente que podamos ver estas cosas con tanta claridad en los demás. Podemos ver sus defectos, podemos ver sus pecados, y sin embargo, nos resulta tan difícil ver exactamente lo mismo en nosotros. Por eso juzgamos. Incluso cuando nos señalan algo en nuestra vida que está mal, siempre estamos dispuestos a disculparlo. Siempre estamos dispuestos a explicarlo y demostrar que de una forma u otra en nosotros es diferente que en los demás. ¡Wow! Así es. ¿Cuántas verdades en estos pocos versículos? Cuando se trataba de tomar un cordero, David podía verlo claramente y juzgar a la persona que era digno de muerte. Pero cuando se trató de tomar la esposa de otro, él no pudo verlo así. Qué increíble. Cuidado con esto, de disculparse o de pensar algo malo de otros, pero eso mismo en tu vida lo disculpas, lo explicas, lo justificas. Siempre, a menos que Dios intervenga en nuestra vida, siempre hay algo diferente cuando tú y yo hacemos lo incorrecto. Ese es el gran problema del hombre. Ahí es donde el pecado no solamente nos ciega, sino que nos pervierte y nos tuerce. Ahí es cuando vemos la necesidad de crear una fachada, de mostrar una vida, porque es importante lo que los demás piensen. Vean lo que dice Isaías 44 con respecto a esto. ¡Qué necios son los que fabrican ídolos! Esos objetos tan preciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. ¿Quién, sino un tonto, se haría su propio Dios un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra. No estoy hablando de hacer figuras, aunque aquí se refiere a eso. Estoy hablando de hacer tu propia vida, tu propia fachada, tu propia apariencia, un ídolo que adoras y que estimas mucho más que la salvación que te puede ofrecer Cristo. Eso es terrible. Eso destruye una vida. Así es que el hombre es inexcusable porque mira alrededor y juzga que existen miembros inferiores de la raza humana, en vez de juzgarse a sí mismo desde el punto de vista que Dios revela en su palabra. Hemos olvidado que podemos codiciar con nuestra mente, que podemos codiciar con nuestra imaginación, que podemos codiciar de una y mil maneras. Y también se nos olvida que podemos asesinar con nuestro corazón y nuestra boca. Debido a que lo limitamos a las acciones externas, pensamos que somos inocentes. Pero al condenar en eso a otros,
solo demostramos lo que estamos haciendo en lo privado. Este es el argumento de Pablo en esta primera parte del capítulo 2. Así es que vemos aquí a los moralistas condenando a los pecadores inmundos del capítulo 1, mientras que ellos eran realmente culpables de lo mismo. El doctor Barnhouse dice esto. Pongan atención a esta frase porque nos va a impactar de verdad. Abrir los labios de arcilla para declarar que hay alguna superioridad moral sobre otra persona es hablar palabras de barro. ¿Escucharon? Creo que no necesita explicación. Debido a todo esto, debido a estos moralistas, a estos fariseos, fue que Jesús tuvo que desarrollar una enseñanza en el Sermón del Monte, ya que estos fariseos, estos moralistas, se creían mejores porque justificaban su propio pecado o aún creían que no lo tenían. Y Jesús empieza a decir esto. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le llame necio, queda expuesto al infierno de fuego. ¿Oyeron esa declaración? Para Dios es igual matar a una persona físicamente que pensar en tu mente que él es un necio o un tonto. Sigue diciendo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Cuando tú la codicias en tu corazón, es exactamente igual como si hubieras consumado el hecho. No existe diferencia. Sigue diciendo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Sigue diciendo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestro enemigo. Señores, el estándar está establecido. Es en la mente, es en el corazón donde se peca, no en la acción. En la acción también, pero es el mismo pecado. Una persona que comete un hecho de adulterio, lo cometió horas antes, días antes, minutos antes, en el corazón. Así es que el estándar es demasiado alto como para juzgar el pecado en otros. Sencillamente se nos olvida que podemos de una manera muy liviana matar, codiciar, vengarnos, odiar a nuestros enemigos, desearles el mal, y todo esto en la mente, y muchas veces sin que nadie se dé cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Porque como veremos más adelante, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El pastor Sugel Michelin decía que si conectaran con un USB nuestra mente a una pantalla, todos los que están alrededor saldrían corriendo y nosotros más. Así es. Por eso necesitamos salvación en Cristo, porque el estándar es demasiado elevado. Por eso debemos dejar de compararnos con los demás, porque todos fallamos. Wow, ¿verdad? Dice Romanos 2, del 2 al 3. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿cuáles?
estos pensamientos y estas codicias en la mente también. Repito, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Decía un pastor desconocido, la razón más importante por la que deberías prepararte para encontrarte con tu Dios es porque debes encontrarte con tu Dios. Eso es lo más importante. Y Dios le decía a Israel, en el libro de Amós, capítulo 4, le decía, por eso Israel, voy a actuar contra ti. Y como voy a hacerlo, dice Dios, prepárate Israel para encontrarte con tu Dios. Y en el Nuevo Testamento dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto sigue el juicio. Así está establecido. Sigue diciendo este pasaje, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pablo aquí está haciendo una tremenda defensa de la justicia y la rectitud de Dios, que de hecho es la misma verdad de Dios. Insiste en el hecho de que Dios es justo y demanda que el pecado reciba su debido castigo. Esto es según verdad. Esto es verdad. Por esto tuvo que existir una cruz, donde su Hijo decidió asumir el costo de cada pensamiento, de cada codicia en la mente y en el corazón. Imagínense la cantidad de pecados que fueron sobre él. El pago que se exigía por el pecado lo tuvo que pagar él, para que por esto el hombre pudiera ser declarado justo por medio de la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es de esta manera como somos salvos, por la muerte de Cristo, ya que Dios juzgó nuestros pecados de acuerdo con la verdad. Y esto significó nada más y nada menos que la muerte del unigénito Hijo de Dios. Entonces, luego de escuchar todo esto, cualquier punto de vista acerca de la expiación, acerca de la obra de Cristo en la cruz, que no incluye el hecho de que el juicio de Dios es según la verdad, es conforme a la verdad, es una negación de la Escritura. Los estándares de Dios nunca varían. Este era el punto sobre el cual el apóstol insistía a estos judíos y moralistas, porque ellos pensaban que Dios tenía diferentes estándares, diferentes normas para juzgar a diferentes tipos de gente, a diferentes razas, a diferentes niveles sociales. Qué equivocación, ¿verdad? Un estándar era para los que pensaban y se deleitaban en el pecado, y otra para los que lo ejecutaban. Qué error es pensar que Dios hace esto. La Biblia dice esto y lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a mencionar. En Romanos 2 dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En ese día, Dios no va a juzgar lo que yo sé de ti. Dios no va a juzgar lo que tus hijos saben de ti. Dios va a juzgar lo que solo tú sabes, que tú has hecho y que nadie sabe. Ese día se va a juzgar lo que has pensado, que solo tú sabes que has pensado. Por eso esto es terrible. Me dirás, Rodrigo,
¿por qué tanto juicio y tanta cosa? Sí, porque quiero traer una conciencia de pecado a tu vida, una conciencia de que estás perdido y que tienes que salir corriendo a buscar a Jesucristo. Sigue diciendo, el juicio de Dios, que es según verdad, es sencillamente imposible que en ese juicio exista una mentira. Que ese juicio se pueda torcer, se pueda manipular por una apariencia, por una fachada, por un sepulcro blanqueado. No se podrá, eso no se podrá hacer. Por eso Jesús le decía a aquellos moralistas, fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El juicio de Dios es de acuerdo, es según verdad, porque Dios es Dios y no puede negarse a sí mismo, no puede cambiar en ningún sentido, en ningún momento. Su juicio es constante, sin variación y sin acepción de personas. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y enfatizo todo esto, porque si captamos esta enseñanza de que el juicio de Dios es según verdad, entonces, si no capto esta enseñanza, no creeré en la doctrina de la ira de Dios. No aceptaremos la doctrina de la justificación solo por fe y al final la tragedia. No veré ninguna necesidad de esta salvación y esta justicia proveída por mí en la cruz. Lo más que podría hacer es pensar que yo he cumplido con cierto porcentaje y tomar un porcentaje de la cruz. Qué locura es pensar esto. Por eso Jesús, otra vez hablando a los moralistas, les dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alta estima es abominación delante de Dios. Y luego, en 1 Samuel dice lo siguiente, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasas de carneros. Maltrato del cuerpo. Sacrificios de hacer cosas y prometer cosas a Dios. A Él no le agrada eso. A Él le agrada que le obedezcas. Qué declaración más aterradora aquí en 1 Samuel. No podremos comprar a Dios con nuestros holocaustos y con los sacrificios que hacemos. Él quiere nuestra obediencia. Él quiere nuestros corazones. No hay acepción de personas, dice la Biblia, y esto lo afirma en Colosenses, porque dice, mas el que hace justicia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Colosenses capítulo 3. Este pensamiento de que Dios tiene varios estándares para diferentes personas, también provoca otro gran peligro. Sí, estamos viendo aquí muchos peligros. Y aquí empiezo a hablar, bueno, todo lo que he hablado también es para cristianos, pero específicamente para ti que te llamas cristiano. Hay un peligro, y es que digas, después de todo, soy un hijo de Dios, y por lo tanto mi salvación está asegurada, así es que no importa lo que haga. Un día hice una oración
Y no me preocupa si fallo, si peco, no me preocupa, porque de por sí no puedo perder mi salvación. Qué peligro es pensar así. Como dice Isaías, los que piensan así posiblemente no les ha amanecido. Filipenses 2 nos dice lo siguiente: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Es más, hasta usamos doctrina equivocada para sentirnos aliviados viviendo en la desobediencia y decimos, bueno, Él dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y esto nos da como aliento para seguir desobedeciendo. Hermanos, esto no puede ser así. Esto es poner la gracia y el amor de Dios por encima de su justicia y de su rectitud. Esto es omitir su verdad. Hay muchos cristianos que no están disfrutando hoy las bendiciones plenas de la salvación, esas bendiciones que Dios planeó, simplemente porque no han comprendido este principio. Debido a que son desobedientes, Dios, debido a esto que son desobedientes, o que están pecando contra Él de alguna manera, o que no le están amando como debería de ser, está haciendo que Dios esconda su bendición en sus vidas. Dios no puede bendecir, Él no bendecirá mientras desobedecemos, mientras vivimos en el pecado, sin reconocerlo, sin luchar en oración por esto. La vida cristiana es una vida que se basa en ir reconociendo día a día, momento a momento, nuestro pecado y arrepentirnos viviendo una vida sin fachadas. Definitivamente no tenemos derecho a pedir bendición cuando no obedecemos. Hay una condición para cada promesa en la Biblia. Y si no cumplimos con la condición, no tenemos derecho a esperar la bendición. Con esto no quiero decir en ningún momento que una persona pierda la salvación, pero podría sufrir una gran pérdida en las bendiciones de su vida aquí en la tierra. No puede retroceder en la vida cristiana sin sufrir consecuencias. Y si no, si piensas que soy muy exagerado, que soy muy severo, pregúntale a David o pregúntale a Jacob. ¿Qué pasó en sus vidas cuando retrocedieron o desobedecieron? ¿No crees, a la luz de todo esto, que quizá una de las principales explicaciones del por qué la iglesia hoy no está viviendo como debería de vivir es esta vida liviana con respecto al pecado? Bueno, esto fue un sencillo paréntesis para los cristianos. Bueno, yo recuerdo haber ido a una feria y meterme en un lugar donde había muchos espejos, y en cada espejo uno se asomaba y se veía o más gordo, o más alto, o más flaco, etcétera. La cabeza más grande, el cuerpo más pequeñito, etcétera. Los hombres se ven a sí mismos en un espejo distorsionado. Un espejo que distorsiona su propia imagen. Pero esta distorsión es simplemente en su mente. Y de esa manera se justifica comparándose de acuerdo a lo que a su apariencia. Pero quiero decirles algo. El juicio de Dios eliminará toda distorsión en el espejo. Y el hombre será forzado a mirarse a sí mismo como es en realidad a la vista de Dios.
Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta, dice Hebreos 4:13. Hace muchos años existió un filósofo alemán llamado Goethe, y él dijo que el hombre es un ser oscuro, conoce poco del mundo y menos de sí mismo. Yo no me conozco a mí mismo, decía el mismo filósofo, y que Dios no permita que lo pueda hacer. Nosotros, cuando estamos en la acera, vemos a los hombres diferentes, unos más altos, otros más bajos, unos más gruesos, otros más delgados. Y es por naturaleza lo que hacemos cuando estamos en el mundo. Vemos los hombres diferentes. Pero si te subes a un edificio lo suficientemente alto y te asomas a la acera, verás a todos los hombres iguales. Dios ve desde arriba y ve a todos los hombres iguales, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sin diferencia alguna. Por eso el juicio es según verdad. Abrimos la Biblia y sabemos de dónde venimos. Venimos del jardín del Edén y su terrible tragedia. Somos los herederos de aquella rebelión y aquella muerte espiritual que pasó a toda la raza humana. Este filósofo alemán dice que el hombre no sabe hacia dónde va, pero esto sencillamente revela la ceguera del corazón humano y sobre todo esa obstinada falta de voluntad para aceptar la verdad de la Biblia, de la revelación divina. El hombre quedó en completa ruina desde la caída de Adán. Y no hay posibilidad alguna de que el hombre pueda hacer algo por sí mismo, más allá que lograr una vida física confortable mientras se aproxima el día de la muerte y la eternidad. A menos, por supuesto, que esté dispuesto a creer en el Evangelio para ser salvo por la obra de Cristo. Puedes usar esta verdad para enfrentarte a ti mismo e invocar el nombre del Señor Jesús para salvación ahora mismo. O lo puedes enfrentar después en la muerte, en el juicio. En ese juicio nadie saldrá inocente. Créeme lo que te digo el día de hoy. No hay alternativa. O aceptas que todo el peso de tu pecado aplastó al Señor Jesús, o este peso te aplastará en el día del juicio y también te condenará. No hay alternativa. El hombre que piensa que en él hay un destello de bondad y que puede ser pulido, rescatado por esfuerzos humanos, está cometiendo la misma equivocación de este filósofo. Pero el hombre que confiesa su absoluta bancarrota espiritual, que reconoce que está completamente necesitado de Jesucristo y de su obra en la cruz, él puede alcanzar un alto conocimiento de sí mismo, porque ha empezado con la verdad. Y no hay nada más maravilloso después del Señor Jesús que conocerse uno mismo. Es un regalo precioso que Dios te quiere dar, que a través de la palabra de Dios puedas conocerte a ti mismo tal como Él te ve, no como tú te ves. El filósofo alemán Goethe decía: no me conozco a mí mismo y Dios no permita esto. Qué terror conocerse uno mismo. Sí, es difícil, porque a veces tenemos que enfrentar cosas que no están bien en nuestra vida y no nos agrada, no nos gusta. Pero aquí
En esta necedad de no quererse conocer uno mismo, aquí se expresa el repudio de la verdad. Se nota un hombre con una rebeldía manifiesta a Dios, renunciando al divino señorío del Señor, rechazando la luz de la palabra de Dios, rehuyendo al conocimiento que el Espíritu Santo le quiere dar, negando su responsabilidad delante de Dios y totalmente opuesto a la amorosa invitación del Evangelio. Sigue diciendo, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Verdaderamente calculas que el día que mueras puedes escapar al juicio de Dios? Dice la Biblia que sus ojos son como llama de fuego. ¿Podrás escapar? En este mundo, si enfrentas la ley, hay muchas posibilidades de escapar, hay muchas posibilidades de buscarlas, ¿cómo se llama?, de burlarla. Vamos a ver nada más 4. Una es que el crimen, pues, se mantenga cubierto y nunca se descubra. Es una posibilidad. La segunda posibilidad es que, bueno, el crimen sea descubierto, pero puedes escapar más allá de los límites de la jurisdicción donde te pueden condenar. Es una posibilidad. La tercera posibilidad es que, aunque seas descubierto, seas capturado y seas encarcelado, pueden existir algunos errores de procedimientos legales que pueda hacer que salgas libre. Y el cuarto es que el convicto, ahí en la cárcel, puede escapar de prisión y que nunca lo encuentre. Todas esas son posibilidades con respecto a los juicios de la ley humana. Pero podemos apreciar que todas estas posibilidades de escape de la ley humana nunca podrán ser ni por 1 milímetro posibilidades con respecto al juicio de Dios. David decía en el Salmo 139, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Sí, no hay escape del juicio de Dios. Si ya naciste, si ya saliste del vientre de tu madre, solo existen 2 destinos: el cielo o el infierno. No existe otro. He leído la Biblia varias veces y no existe otro destino. No hay otra posibilidad. No existe escapatoria del juicio de Dios. No sé si te das cuenta, pero Pablo en este pasaje quiere llevarte a entender que se cierne sobre ti una condenación sin esperanza. Sin esperanza en ti mismo. Pero, ¿cómo alienta esa palabra? Pero, qué amor el de nuestro Dios. Él entendió que no había escape. Él entendió que no había posibilidades a la condenación eterna. Y por eso inventó una vía de escape. Dice así: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Ese es tu único escape. No existe otro.
Y más adelante en el mismo pasaje sigue diciendo, Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. Isaías sigue diciendo, he disipado como una nube densa tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Vuélvete a Dios. Él pagó tus pecados. Él sufrió la cruz por ti. Él te sustituyó en el juicio para que no tengas que pasar por ningún juicio. Juan 5:24 dice que el que oye mi palabra y crea el que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Créele. Ve a la cruz y búscalo. Luego de escuchar todo esto, te quiero hacer una pregunta. ¿Deseas a Jesucristo? No te estoy preguntando, ¿deseas tener vida eterna? No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando, ¿deseas a Jesucristo? Porque Él es la vida eterna. Y para eso la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tu Señor, si estás dispuesto a hacerlo tu Señor, si estás dispuesto a arrepentirte de ser tu propio ídolo, de haber buscado la salvación por ti mismo, de haberte concentrado en cosas para salvarte en vez de Jesucristo, si vas a Él en arrepentimiento y confiesas con tu boca que quieres que Él sea el Señor, tendrás vida eterna. No se puede tener vida eterna aparte de Jesucristo como Señor en tu vida. Ve a Él, entrégate a Él, ve a Él en arrepentimiento y dile que estás muerto en delitos y pecados, que necesitas que te salve, y Él lo hará y tu vida será transformada. Este día quiero de verdad orar por ti. Señor, gracias. Luego de escuchar todo esto, honestamente, Dios, ¿qué posibilidad tenemos? Cuando escucho lo que enseñaste en el Sermón del Monte, reconozco que en mi vida he matado con mi mente, he cometido adulterio con mi mente, he hecho muchas cosas en mi mente y deseado cosas equivocadas. Señor, y cuando pienso que tú me perdonaste y pagaste por todos esos pecados en la cruz, solo puedo decirte gracias, gracias, gracias. Señor, con razón inventaste la eternidad porque no nos va a alcanzar agradecerte todo lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Padre, por favor, que esto nos haga vivir agradecidos, añorar vivir vidas santas, correctas, limpias, para tu gloria y tu honra, para que tú puedas mostrarle al mundo lo que es un cristiano. Ayúdanos a entender que somos pecadores y aunque vemos pecados y fallos en otros, que no los juzguemos, que estemos aquí para posiblemente decirles a uno y otro que hay algo malo en sus vidas, pero con amor, buscando restaurar más que condenar, buscando que cada cristiano vuelva a la comunión contigo. Dice tu palabra, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados. Gracias, Dios, por este día, y te ruego
con todo el corazón. Que cada persona que no te ha conocido, cada persona que no te ha entregado su vida, cada persona que no ha reconocido a Jesús como el Señor, hoy lo puedan hacer. Que tu Santo Espíritu los convenza de pecado y que entiendan que no hay escape humano, pero hay un escape divino, la cruz. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.